subir a la brevedad, así saben si están asignados o no, para poder rendir la materia de forma regular. Si no, se puede rendir de forma libre, teniendo en cuenta que deben rendir un examen escrito y oral en el periodo de final. Otra de las cosas que también quería dejar en claro es que las clases se van a dejar grabadas, ya sea con el material que se utiliza, o los PowerPoint o los audios, así pueden llegar a disponer de las clases que vamos a estar haciendo, ¿sí? Estas clases son todas virtuales por la disponibilidad del aula en la Facultad de Medicina, por lo tanto, se puede llegar a tener interacción con los alumnos, se puede brindar las clases de forma virtual, por lo que no nos perjudica en nada el hecho de dar las clases virtuales. Las clases van a ser aproximadamente 5 o 6 clases que comienzan a las 13 horas. Les reitero, el único momento que tienen que participar en forma presencial es el día del examen, que es el 10 de noviembre, o sus respectivos recuperatorios, que son las 2 próximas semanas. Lo único que pueden hacer si van a recuperatorio es presentarse en una de las 2 instancias. No se pueden presentar en las 2 instancias, solamente una de las 2. Y bueno, les pido disculpas por la clase anterior, que por cuestiones de salud no la pude brindar, pero pudieron subir un material, que es la clase, y si hay alguna duda, despejarla, y si no, continuar con eso, que también la clase que vamos a ver hoy, que se va a dictar durante el periodo de este horario, retoma mucho de los temas que pudieron ver, si pudieron ver el video. ¿Pudieron ver el video? Sí, se pudo. Sí, profe. Sí, es un material que realizó la ayudante Celeste bastante bien, en el sentido también que es muy informativo. Y otra de las cosas que quiero dejarles en claro también es la bibliografía. Todas las preguntas de examen y demás es de la bibliografía de la Rosa, ¿sí? Microbiología en Ciencias de la Salud. Manuel de la Rosa es el autor principal de esta bibliografía. ¿Qué decirles del libro? El libro es un material que es de ciencias de la salud, no es propio de la enfermería en sí, por lo que tiene muchos temas y también a veces puede desarrollarse un poco más. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que nos van a servir mucho para nuestro rubro, que es la enfermería, nuestra profesión, y también hay mucha información que por ahí excede, no desde el lado académico, sino más bien por el lado de la profesión de enfermería. No quiere decir que no se vaya a utilizar, no quiere decir que les diga que no lo lean, simplemente es para que tengan en cuenta que el material hay que leerlo. Si tienen alguna duda, nos consultan. Todas las preguntas de examen salen desde la bibliografía, y lo que quiero decirles es que ya lo disponen de manera física en la fotocopiadora. ¿Alguna duda? Profe, ¿toma asistencia? Perfecto, muchas gracias. Bien, esta materia no tiene asistencia. Vamos a dejar el material en la plataforma del Classroom. Ahí van a poder ver las clases, pero nosotros no tomamos asistencias. Así que no es obligatorio que estén. Solo los días que tienen que tener la evaluación, que es a partir del 10 de noviembre. ¿Sí? Esos son la única periodo que tienen que estar. ¿Cómo? ¿Cómo se va a tomar el examen? No sé, múltiple choice, escrito. Bien, muchas gracias. El examen es un choice que rondan entre las 40 y las 50 preguntas. Les reitero. Respecto al texto, profe, entonces hay que comprar, que está en la fotocopiadora en el subsuelo, ¿no? ¿Eso está o está arriba? Está. El material se encuentra en la fotocopiadora, asumo que está en la del subsuelo, la fotocopiadora naranja del subsuelo.
Ah, bien, profe. Esa es la bibliografía de texto, no lo escuché bien, profe. El libro es de La Rosa, es Microbiología aplicada en ciencias de la salud. Hola, Guille, discúlpame que te interrumpa. Buenas tardes a todos, mi nombre es Celeste Arnaudo, estoy ayudando en esta oportunidad a Guillermo López. El nombre del material está en el cronograma que está subido en el Classroom. De todas maneras, cuando ustedes vayan si lo quieren comprar en fotocopiadora, le piden el libro de micro y ya el de los chicos de fotocopiadora saben cuál es. Y en el grupo de WhatsApp yo se los mandé para aquel que lo quiere tener virtual, o si no lo pueden pedir por mail y nosotros se lo enviamos. La cuestión del motivo por el cual no se sube al Classroom es por los derechos del autor, así que lo pueden tener de forma virtual o de forma papel. Gracias por la información. Bien, disponen de las ayudantes que son Rocío y Celeste, también ellos están para orientarlos, si tienen alguna consulta, alguna duda, también ellos, posiblemente del lado más estudiantil, van a poder asesorarlos y estar más pendientes de ustedes, pero las clases y demás se van a realizar los días viernes a las 13 horas, ¿sí? Muchas gracias, Celeste. También los invito a todos los alumnos que quieran participar también de este programa desde la ayudantía, que también dispone del Centro Estudiante de la Escuela de Enfermería, para que los alumnos que quieran participar de ser ayudantes de las distintas materias, poder hacerlo, ¿sí? Si tienen alguna duda o quieren asesorarse, porque ya se está empezando a implementar este tipo de programas de ayudantías en las distintas materias, llámese médica 1, médica 2, quirúrgica y demás, que pueden participar. Así que es un placer con todos, le doy la bienvenida a todos los alumnos. Si no tienen ninguna duda, arrancaríamos. Che, pero no está grabando. ¿No sí está grabando? Hola, profe, ¿grabará la clase? De casualidad, porque estamos acá en deontología esperando la firma de libretas y como que no hay mucha señal en el subsuelo. Bien, les reitero, la clase va a estar grabada, no sé si de la misma plataforma, porque no me permite, pero sí lo que vamos a grabar es el audio y les dejo el material, que cuanto mucho tendrán que hacer de forma sincrónica, manejar el Power con el audio que se va a subir para que ustedes puedan verlo o escucharlo. Así que sí va a estar grabado. Esperemos que salga todo bien como para tenerlo grabado. Si se llega a cortar hasta que yo no los despida, puede ser que se corta la luz, que se queda sin batería la compu, que por cualquier cuestión ajena a que no nos despedimos de esta cursada, nos volvemos a conectar nuevamente a esta reunión, ¿sí? Listo, gracias. Bien. Teniendo esto en claro, vamos a arrancar con la clase de hoy. ¿Pueden ver el Power? No, todavía No, profe. No se ve. No se ve, profe. A ver. ¿Se llega a ver? Sí, ahora sí. No. Sí, profe. Ay, ahora sí. Ahora sí. Ahora se ve la presentación. Bueno. Ya tienen que comer. Bien, les voy a pedir que silencien los micrófonos y vamos a iniciar con lo que es la clase de microbiología. Primero y principal,
si pudieron ver los videos y pudieron sacar las conclusiones que tenemos como intención desde la microbiología, y la microbiología en sí es una ciencia, es una rama de la biología que estudia todos los microbios, todas las cuestiones microscópicas. Entonces, vamos a ver que en la microbiología todos los microorganismos, llámese bacterias, virus, parásitos, van a ser estudiados. Como pudieron apreciar también en el video y también en la bibliografía, se desarrolla y también tomamos como pauta la historia de la microbiología para ver cómo se fue desarrollando esta ciencia. Podemos nombrar algunos personajes como Leeuwenhoek, Semmelweis, Pasteur o Koch, que hicieron distintos tipos de investigaciones y pudieron apreciar en los distintos microscopios que fue evolucionando a el día de la fecha. Como pueden ver, también habían ciertas filosofías que consideraban que había ciertos animales que no se podían ver, no se podían apreciar, y Leeuwenhoek lo denominó animáculos, ¿sí? Esto fue desarrollándose hasta poder ver la idea de poder clasificarlos y poder tener las nociones que hay ciertos agentes que generan infección. Esta materia, microbiología, se relaciona mucho con lo que es Médica 1 por el aspecto clínico y con salud pública por el aspecto que es comunitario, ¿sí? Entonces, por ahí pueden llegar a tener ciertas nociones o pueden ver términos que se pueden llegar a repetir, y les reitero, todo lo que nosotros hagamos es de la bibliografía y lo vamos a tomar en base a la bibliografía que nosotros estamos utilizando. ¿Para qué es importante conocer o tener nociones básicas sobre los microorganismos? Bueno, por el hecho de que estos microorganismos, si invaden a la persona, a un huésped, le puede generar una infección. ¿Y qué es una infección? Es cuando un microorganismo, llámese virus, bacterias, parásitos, hongos, invade a un huésped y este se multiplica. ¿Qué quiere decir? Se va desarrollando y hay mayor cantidad de microorganismos. Entonces, esto se llama infección. Si este microorganismo lo que hace es desarrollarse, lo invade, pero no genera ningún daño en el tejido o en el órgano, se denomina colonización. La colonización entonces es cuando un microorganismo se desarrolla, crece, pero no ejerce ningún tipo de daño en donde se encuentra alojado. En cambio, si llega a generar algún tipo de daño, se denomina enfermedad. Ahí sí podemos tomar en cuenta que va a haber una clasificación que puede ser una infección por la bacteria determinada que lo causó o según el órgano que se encuentra afectado. Por eso tenemos infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto urinario, de la piel, ¿sí? Podemos ver distintos tipos de infecciones, distintos tipos de patologías, de enfermedades, y podemos tener una clasificación también de quién fue el agente que lo causó. Ahora bien, yo les pregunto, ¿siempre el agente o el microorganismo que genera la infección es por la presencia del microorganismo? ¿Piensan ustedes que solamente con la presencia del microorganismo es suficiente como para enfermar a alguien? No. No, ¿por qué no? No sé, no veo yo las caras ni demás, pero si me dicen su nombre y por qué no, ¿qué piensa? Hola, no Porque depende, también depende. Perdón. no, tranqui, También, no depende, dale. que no,
que yo creo que no que depende, digamos, de cómo estés vos, o sea, de tus defensas, o sea, porque quizás si tenés las defensas muy altas y estás como muy bien, como que quizás no te afecta, pero si estás enfermo o estás mal, como las bacterias o los microorganismos en los hospitales que se reproducen y se van de uno a otro. Bien, perfecto. Eso es un tema que entra, que lo vamos a ver luego con el tema de inmunidad. Pero tengan en cuenta en la clase pasada que se habló de lo que es la flora. Tenemos una flora normal, ¿y qué pasa cuando la flora no es normal y es infectada? Recuerden la importancia de la flora, que uno dice, bueno, la flora, y dice, no sé, por ahí piensa en flores o en alguna otra cosa, pero la importancia de la flora normal que nosotros tenemos. Bien. Me gusta porque van tomando distintos términos o van pensando distintas cuestiones que puede llegar a albergar a una infección, ¿sí? Lo que yo les decía es, con el simple hecho de que la presencia del microorganismo es capaz de generar una infección, la respuesta es sí. El microorganismo, depende qué tipo de microorganismos desde ya, porque hay muchísimos, y vamos a ir viendo desde lo más básico a lo más profundo. Después vamos a ir viendo patologías, vamos a ir viendo distintos microorganismos, teniendo ese ejemplo, pero el hecho de la presencia de un microorganismo, según la enfermedad, puede generar una enfermedad, puede generar una infección, pero no siempre es el microorganismo la causa de la enfermedad. Hay ciertas enfermedades que lo puede llegar a producir una toxina, es decir, nos enferma una sustancia que genera un microorganismo X y que nosotros ingresa a nuestro organismo o ingresa al huésped y genera una infección. Entonces, hay infecciones propias por la presencia del microorganismo y hay infecciones que son por el hecho de la toxina de ese microorganismo que lo genera ya estando en el cuerpo o no, por ahí lo ingiere, por ahí ingresa al cuerpo de la persona y genera una enfermedad. Y otra también de las causas de infecciones es que el sistema, como dijeron, el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, trata de defenderse de esa infección y esa interacción entre el microorganismo, la toxina o el sistema inmune genera ciertos procesos y es lo que nos genera la enfermedad, ¿sí? Entonces podemos tener varios mecanismos que pueden llegar a infectarnos, o propios de la interacción del sistema inmunológico, la presencia del mecanismo del microorganismo que se encuentra, o la toxina, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que los microorganismos son todos iguales, es decir, todas las enfermedades o todos los microorganismos nos enferman de la misma, o sea, la misma cantidad de microorganismos o la misma, digamos, fuerza que tiene un microorganismo, son todas iguales. ¿Piensan que son todos iguales los microorganismos? ¿Qué piensan? Que no, supongo que hay uno más fuerte que otro. Bien, todo, como dijo su compañera también, todo depende también del sistema inmunológico de la persona, ¿sí? Si un microorganismo es capaz de generarnos una infección, este se denomina microorganismo patógeno, ¿sí? Un patógeno es un microorganismo que tiene la capacidad de generarnos una infección. Ahora bien, la capacidad para poder enfermarnos de ese mismo microorganismo se denomina patogenicidad, ¿sí? Y la patogenicidad, fíjense que vamos desglosando ciertas cuestiones, pero la patogenicidad es la capacidad que tiene el microorganismo de generarnos una enfermedad. Y la virulencia es el grado de patogenicidad, ¿sí? Parece que es todo un matete, pero por ahí si lo escucharon la primera vez o ya lo leyeron, por ahí tienen cierta noción. Pero volvemos de nuevo. Un microorganismo, si genera una infección, se denomina patógeno.
la capacidad de ese microorganismo de enfermarnos es la patogenicidad. Y el grado de esa patogenicidad se denomina virulencia. Entonces, entre más virulento un microorganismo, más poderoso es para poder enfermarnos. Fíjense, si la enfermedad se produce cuando hay mayor virulencia o puede vencer a los mecanismos de defensa del huésped, ¿no? Si la virulencia del microorganismo es mayor al mecanismo de defensa de la persona, entonces se produce la enfermedad. Caso contrario, si los mecanismos de defensa son mayores a la virulencia, entonces estamos en un estado de salud. Constantemente el sistema inmunológico de la persona está peleando para no enfermarse. Hay microorganismos que están ingresando o hay distintos mecanismos, distintas barreras que nos hacen que no nos estemos enfermando, ¿sí? Cuando el sistema inmune se encuentra debilitado, ¿sí? No se encuentra con la capacidad, se denomina inmunocomprometido. Ahora, si la persona tiene la capacidad para poder defenderse, es inmunocompetente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo podemos tener distintos términos que, por ahí si lo escucharon por primera vez, son un poco complejos, pero a la hora de cuando vayan trabajando, vayan estando en el entorno hospitalario o tengan experiencia laboral, van a ir viendo que son términos bastante comunes dentro del hospital, por lo que podemos llegar a considerar ahora términos difíciles, pero después son términos que se utilizan a diario. Básicamente es para que vayan entrando en las nociones básicas de los procesos de infección y de los procesos laborales desde propio de la enfermería. Lo que dijeron también es muy importante y depende mucho de esto de la capacidad que dijeron del sistema inmune. ¿Por qué? Porque si este sistema inmune se encuentra muy alterado, se encuentra muy inmunocomprometido, puede llegar a suceder que hay microorganismos propios de la flora natural propia. Nosotros en el cuerpo tenemos millones de microorganismos que no nos deberían generar nada a menos que vayan a otro sector para poder generarnos una infección. Bueno, hay microorganismos que si las defensas de las personas disminuyen, generan infección. Estos se denominan patógenos oportunistas. No sé si escucharon hablar alguna vez. Patógenos oportunistas. Quiere decir, un microorganismo con una patogenicidad, una virulencia muy baja, pero por lo comprometido que se encuentra el sistema inmunitario, puede generarnos una infección. ¿Cuáles son esas situaciones por ahí que nos pueden generar una infección? Bueno, pacientes que están con algún tipo de medicación, radioterapia, antitumoral, por ahí, o pacientes que salen de cirugía, son más propensos por su sistema inmunológico deprimido de generar una infección, ¿sí? Entonces, hay patógenos que son oportunistas y que pueden generar una infección. No necesariamente tiene que tener una virulencia alta para ver que una persona está infectada o está enferma por un microorganismo determinado. No sé si se entiende. ¿Se entiende cuál es el concepto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, si tienen alguna duda, prenden el micrófono y la tratamos de plantear, ¿sí? Profe, ¿puedes volver a repetir en esa parte de patógenos oportunistas? Yo voy hablando igual, no sé cuál era el término. Patógeno, un microorganismo que puede generar una enfermedad. Patogenicidad es el grado, ¿sí? La capacidad del microorganismo de poder enfermarnos. Y virulencia es el grado de esa patogenicidad. ¿Era eso?
Sí, profe, el último que estabas diciendo que cuando los pacientes salen de las cirugías que pueden, que Bien, tienen bajas defensas, se a puede eso me encontrar refería. con un sistema inmune deprimido, ¿sí? Está Un bien, sistema profe. inmunológico deprimido. Listo. Gracias. Bien, para esto hay un proceso, ¿sí? Y este proceso es el proceso de la infección. Hagamos de cuenta que este patógeno, este microorganismo, para poder generar la infección, tiene que pasar por un proceso. Y estos son 3 etapas distintas. Primero y principal, la adherencia, la colonización y la penetración. La adherencia, si ustedes pueden ver o poder analizar desde el primer video, ¿sí? Las bacterias, por ejemplo, tienen una capacidad en algo que he denominado de la bacteria, se me fue el nombre igual, pero ya se me ocurre. Tiene una capa, ¿sí? Y esta capa lo que tiene, ¿sí? Son como unos pelos que pueden llegar a adherirse, llámese al tejido muscular, a la piel. Entonces, tiene una capacidad de adherencia. El sistema inmunológico del cuerpo, ¿sí? Lo que hace es poder eliminarlo. Entonces, si tiene la capacidad para poder adherirse y después desarrollarse, tiene mayor posibilidad de generarse una infección. Por ejemplo, en el sistema urinario, ¿sí? Puede haber microorganismos, pero el hecho de que se produzca la orina y se elimine orina, eso también tiene un pH característico, tiene una acidez, inclusive la orina puede actuar como barrido, ¿sí? Y eso elimina los microorganismos que no quedan adheridos. Ahora, si tienen la capacidad de adherirse y después de colonizar, entonces tienen mayor probabilidad de generar una infección, ¿sí? ¿Recuerdan qué es colonización? Por ahí son muchos términos que vamos usando, pero les reitero, cuando vayan leyendo se van a ir dando cuenta que son términos muy comunes, muy simples, y la idea de esto también es que vayan familiarizándose con términos que son propios de la labor propio de la enfermería o de estar en un ambiente clínico, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era la colonización? ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Se genera ningún daño? ¿Ocupar el territorio? Perfecto, sí. El desarrollo del microorganismo en un territorio, en un lugar determinado, pero todavía no nos genera ningún tipo de daño. ¿Por qué? Porque cuando se genera el daño, allí es una enfermedad. Cuando ya está alterando un órgano o el tejido, bueno, ahí ya estamos padeciendo una enfermedad. ¿Qué sucede con esto? Lo que va a pasar y que tiene que tener la capacidad también, por eso los microorganismos pueden llegar a generar sustancias, pueden llegar a tener dentro de las membranas también proteínas que pueden trabajar como si fuesen enzimas, destruir al tejido o las conexiones entre células de un mismo tejido y poder penetrar ahí y desarrollar y generar una lesión, ¿sí? Entonces, estos tres procesos es importante para producir una infección. Los microorganismos, fíjense, tienen muchas puertas de entrada, ¿sí? ¿Por dónde pueden ingresar? Bueno, pueden estar, como les dije, hay microorganismos de la flora normal que ya se encuentran, por eso es muy importante el no usar jabones antisépticos, jabones que eliminen toda la flora, porque estos microorganismos que son propios de la flora normal, están ocupando un lugar, pueden llegar a actuar como defensas inclusive, para que microorganismos con mayor virulencia no ocupen ese territorio, ¿sí? Fíjense, hay muchos lugares por los que un huésped puede llegar a recibir, a alojar a un microorganismo. Tenemos la vía respiratoria, los virus, bacterias, hongos, pueden ingresar
por las fosas nasales, pueden ingresar inclusive por la boca, ¿sí? La persona puede llegar a deglutir algún microorganismo. También tenemos microorganismos que pueden llegar a ingresar por contactos, ¿sí? Hay enfermedades que son contactos directos entre personas. El hecho de producir microorganismos de la flora normal hacia otra persona que se encuentre más comprometido con su sistema inmune y pueden llegar a generarles a otra persona infecciones oportunistas, ¿sí? Y si no, también que tenemos, que es muy probable, inclusive pueden llegar a suceder, por eso también es importante desde la microbiología explicarle cuáles son los recaudos que tenemos que tener para que no se transmitan infecciones intrahospitalarias, llámese, para no lesionar al paciente, a la persona que se encuentra, o para no lesionarnos nosotros. Vamos a ver también cuáles son las formas para prevenir este tipo de infecciones, ¿sí? Como les dije, también está y tenemos un sistema de defensa que es natural, propio del cuerpo, y lo que hace esto es poder eliminar la mayor cantidad de microorganismos patógenos para que no nos genere ningún tipo de infección. ¿Saben ustedes cuáles son, al menos, o pueden intuir o por ahí lo saben, cuáles son las barreras que nosotros tenemos para defendernos de una infección? Ya habíamos hablado sobre los tejidos que podemos llegar a tener en la piel, inclusive las mucosas también pueden llegar a ser defensa ante algún microorganismo. Por ahí los pelos de la nariz, sí. ¿Estás haciendo una pregunta? Sí, le estoy haciendo una pregunta. Ah, los glóbulos blancos, pues sí. Bueno, bien, perfecto. Ahora vamos a ir que es algo más específico. Pero Las perfecto, membranas excelente, mucosas, puede excelente. ser. Vamos a ir de a poco. Dígame. Las membranas mucosas, puede ser también las lágrimas. Bien, las mucosas, las lágrimas para poder lavar. Perfecto, ¿sí? Claro, la cera de los oídos mucosas, también. cera de oídos, la piel, ¿sí? ¿Algo más? El moco. Excelente, moco. Inclusive tenemos mecanismos nosotros propios que puede llegar a ser el estornudo, la tos. Si se llega a cortar, volvemos, ¿eh? No me está avisando nada, pero en algún lugar decía como que en 1 hora se cortaba, pero si se llega a cortar, volvemos. El moco, si podemos ir un poco más allá, puede llegar a ser los ácidos biliares, por ejemplo, ¿sí? El peristaltismo, los movimientos, ¿sí? Intestinales. Entonces son un montón de barreras que tiene el cuerpo humano para que no se generen infecciones. Una de sus compañeras también les dijo que los glóbulos blancos, ¿sí? Esto es fundamental también dentro del sistema inmune porque son mecanismos, ¿sí? Hay unos que son específicos y hay otros que son no específicos. Estos que yo les dije, por ejemplo, empezamos de los más comunes, digamos que los que podemos intuir son barreras que son físicas, ¿sí? Esto no es específico, es decir, lesionan a todos los microorganismos que no pueden estar en contacto con el cuerpo y esos se eliminan. Es como algo estándar, digamos. Los que no puedan soportar un pH determinado o unas condiciones determinadas, el cuerpo lo elimina. Entonces, estas son barreras no específicas. Ahora, lo que dijo su compañera, que es verídico, es verdad, los glóbulos blancos también participan en la defensa del sistema inmune. Y esto es algo un poco más específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de células especializadas en eliminar a los microorganismos que son ajenos al cuerpo
y que necesitan ser eliminados para no generar ningún tipo de lesión en el cuerpo. La inmunología, por ejemplo, es la ciencia que estudia la respuesta del huésped en contacto con un antígeno. Entonces, ¿qué es un antígeno? Bueno, cualquier sustancia, cualquier situación que genera una reacción del cuerpo. Entonces, la inmunología estudia esto, estudia estos procesos de defensa. Y podemos ver también uno de los mecanismos característicos también del cuerpo humano para defenderse, y posiblemente muchos o todos, capaz en su totalidad, habrán escuchado hablar sobre la inflamación. ¿Qué es la inflamación? Bueno, esto es un mecanismo también que detiene la agresión y repara la lesión. Por ejemplo, una raspadura, algún golpe o algo que nos genera una situación determinada en el cual podemos ver, lo más común puede llegar a ser una cortadura o alguna lesión determinada, donde se encuentra una inflamación, ¿sí? Y esto es un mecanismo de defensa. Es decir, es algo local en un lugar determinado donde se generan ciertas situaciones. Por ahí, lo más común, a ver, ¿cuáles son las cosas más comunes dentro de una inflamación? ¿Qué pueden apreciar ustedes como futuros enfermeros y decir, bueno, esto se encuentra inflamado? ¿Qué se les color de la ocurre? piel. ¿Qué cosa? O sea, Color una de la herida. piel. ¿Coloración me dijeron? O sea, cuando esté inflamado puede ser que esté rosado, ¿no? Bueno, bien, perfecto. Pueden ver, inclusive se pueden ayudar un poquito con esta imagen, ¿sí? La coloración. No sé si escuché algo de Tengan en cuenta o piensen qué pasa cuando ustedes se golpean o se caen y se Herida. lastiman. Claro, Lesión, piénsenlo, infección. qué les pasa a ustedes cuando se golpea o les sucede algo. Así lo llevamos más a la vida cotidiana y lo pueden... Genera Una herida, una lesión o una infección. Profe, que a veces causa picazón sobre la parte de alrededor del borde de la herida, que a veces hasta pus se vuelve. se pone de un color verde la herida o el golpe, más dicho. Se generan moretones. Bueno, bien. Por ahí lo están relacionando un poco con lo que es un golpe, la inflamación, ¿no? Tienen lógica también porque ocurre ciertas cuestiones de aumento de tamaño, por ejemplo, pero estos son por cuestiones fisiológicas, es decir, hay vasos o capilares que se están rompiendo, hay algo que se genera un edema también, que es como un hinchazón, ¿sí? Para que se le haga, más que nada, vayan relacionando términos, ¿sí? Puede llegar a haber vasodilatación, que es aumento del tamaño de los vasos sanguíneos, eso es una vasodilatación, y esto lo que genera es que haya mayor cantidad de sangre en ese lugar, ¿sí? Puede llegar a ocurrir, si lo pueden tocar, no sé si alguien lo dijo, creo que sí, pero puede llegar a generar aumento de temperatura, ¿sí? Está como en esa zona un poco más caliente. Entonces, estos mecanismos, hagamos de cuenta, ¿sí? Que hay algún microorganismo ahí generando algún tipo de infección en una zona determinada, por eso la inflamación es una respuesta local, es propio de un lugar determinado, ¿sí? Y si hay microorganismos ahí, bueno, el cuerpo va a tratar de combatirlos. ¿Cómo? Enviando mayor cantidad de sangre para que haya mayor defensa del sistema inmunológico, aumento de la temperatura, vasodilatación, va a generar también aumento de la temperatura para poder eliminar el microorganismo. A mayor temperatura, menos posibilidades hay que los microorganismos queden vivos. Entonces, es un mecanismo de defensa, ¿sí? Puede generar también, como dijeron, pus, ¿sí? Esta pus se debe a un mecanismo de defensa de unos tipos de células determinadas, denominadas leucocitos polimorfonucleares. ¿Qué hacen estos
leucocitos polimorfonucleares, lo que hacen es, o tienen la capacidad de fagocitar. ¿Qué es fagocitar? El proceso de la fagocitosis es como que el microorganismo es ingerido, es como si se lo comiera, digamos, por decirlo burdamente, un tipo de célula propia del sistema inmune, ¿sí? Entonces estos leucocitos ven células que no son propias del cuerpo y tienen la capacidad de poder fagocitarlo. Estos no solamente son los únicos que lo pueden hacer, también son los macrófagos, que son también células capacitadas para generar la fagocitosis. Estos son células propias, ¿sí?, de un mecanismo de defensa. Y estos leucocitos polimorfonucleares, como habían dicho, que se puede llegar a producir pus, bueno, estos leucocitos son los que al ingerir a los microorganismos pueden generar pus, ¿sí? ¿Saben lo que es la pus? ¿Saben qué es pus? Por ahí la habrán visto alguna vez, pero bueno, son estas mezclas, ¿sí?, de fagocitos, células muertas, que puede llegar a haber o dos cosas, o se absorbe por el mismo cuerpo, o puede eliminarse, o puede llegar a apreciarse para salir al exterior, ¿sí? Si lo que se hace es una colección, es decir, se queda como encapsulado, eso se denomina absceso, es decir, que tiene mucha concentración de pus que no sale para afuera, sino que se queda dentro del cuerpo de la persona. Y eso se denomina absceso, ¿sí? Entonces, tenemos a microorganismos que son capacitados para fagocitar, para poder eliminar a microorganismos que pueden llegar a generar una infección. Y esos pueden llegar a ser leucocitos polimorfonucleares o los macrófagos, ¿sí? ¿Se entiende por ahora? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Bien, perfecto. Una pregunta. Sí. ¿Qué era? No se te escucha a vos igual. Macrófagos. ¿Qué es? ¿Qué son los macrófagos? Tanto Sí. los leucocitos polimorfonucleares como los macrófagos vendría a ser un tipo de glóbulo blanco, ¿sí? Estos están dentro de la sangre, ¿sí? Y se encuentran circulando por la sangre. Es un tipo de glóbulo blanco. ¿Está bien? Inclusive, Sí. los macrófagos o los leucocitos polimorfonucleares actúan en conjunto también con otros tipos de proteínas que inclusive se encuentran dentro del torrente sanguíneo. Son sustancias propias, la van a escuchar también, que participan interactuando con el microorganismo si se encuentra en un lugar determinado. Son las citocinas o los interferones si son virus, ¿sí? Pero quédense con esto, es un mecanismo en el cual pueden llegar a encontrar una forma de defensa del cuerpo que va a interactuar con este microorganismo o ingiriéndolo, fagocitándolo, o también interactuando para destruir, ¿sí? Van a ver que van a encontrar nombres como las citocinas o los interferones, que son sustancias proteicas, proteínas o alguna sustancia para poder eliminar a los microorganismos. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Más o menos, que lo que quiero sacarle al menos, lo importante de esto es que tenemos mecanismos de defensa que son propios del cuerpo como generales, no específicos, y específicos. Todos los de barrera
ya los nombramos, y los mecanismos específicos fueron estos que dijimos. Los mecanismos de las células de los linfocitos, los leucocitos polimorfonucleares, los macrófagos. ¿Vamos más o menos bien? ¿O están orientados un poco? ¿Vamos bien? ¿Alguien? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder si hay una infección? Hagamos de cuenta que este proceso infeccioso, la adherencia, la colonización y demás, pudo llevarse a cabo por parte del microorganismo. Bueno, se va a generar un mecanismo de defensa que también es general y es la fiebre. ¿Saben lo que es la fiebre? Aumento de temperatura, profe. Aumento de temperatura, eso. Sí, profe. Bien, como pueden apreciar es aumento de temperatura. ¿Saben la temperatura normal de una persona? 24 35, grados. 36. 37 a 37 y medio. 37. Bien, nosotros valores de 30. referencia no vamos a tomar, pero sí médica 1, ¿sí? Recuerden que nosotros somos toda la carrera de enfermería y todas las materias se relacionan una cosa con la otra, ¿sí? Los valores de referencia ténganlos siempre en cuenta para médica 1 cuando sean evaluados ahí y puedan llegar a desarrollarse y ver cosas como esta. Nosotros acabamos por lo micro, un poco al menos, pero sí tomamos de otras cuestiones de las materias, ¿sí? Yo le voy a decir cuando es fiebre, siempre, pero siempre va a ser fiebre mayor a 38 grados. ¿Es un dato de relevancia acá? No, lo que nos importa a nosotros acá es cuál es el mecanismo de la fiebre. ¿Por qué ocurre la fiebre? Y bueno, generalmente está muy íntimo o tiene una relación muy directa con los procesos infecciosos. Por eso nosotros también tomamos signos vitales y la fiebre es algo que nos debería llamar la atención, más si estamos dentro del hospital, por estos procesos que están ocurriendo dentro de un hospital, por los riesgos de infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Entonces, la fiebre es la elevación de la temperatura. ¿Quién regula la temperatura? ¿Saben? El No. hipotálamo.